Buenos días. Bueno, buenos días a los que estamos aquí, buenos días a los que nos están escuchando. Hoy vamos a dar inicio al capítulo 1 del libro de Josué. Ayer vimos lo que fue el resumen del Evangelio de Juan y en el capítulo 5, versículo 16 nos dice: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Todo lo que es el Antiguo Testamento lo estudiamos porque habla de Jesús en un sentido espiritual y aquí nos está diciendo la palabra que Moisés hablaba de él. Entonces, en este capítulo de Josué, pues veremos que en todo momento vamos a estar hablando de Jesús. Y bueno, antes de iniciar este libro de Josué, vamos a ver un poco el contexto histórico del libro como tal. El autor del libro de Josué es el mismo Josué. Esto se constata en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 26, donde dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Entonces, este libro, el autor es Josué. Fue escrito aproximadamente entre el 1250 o 1400 antes de Cristo. Y este libro de Josué nos empieza a hablar de ahora cuando Josué va a pasar a la tierra prometida, que es Canaán. Vamos a ver ahora el contexto de Canaán. Canaán es una tierra que estaba compuesta cada una por ciudades-estado, es decir, que era es como México, tenemos estados, y así era más o menos Canaán, tenía muchos estados y cada estado tenía un gobernador, un rey. Entonces, para conquistar la tierra, pues significaba derrotar estado por estado. Estas ciudades estaban, lo que es todo Canaán, eran ciudades bien diseñadas, avanzadas culturalmente y técnicamente. Había mucho comercio exterior con Mesopotamia, Egipto y Chipre. Todas las casas eran de buen diseño, suelos pavimentados. La mayoría de las ciudades habían desarrollado un sistema de desagüe y había artesanos de oro, cobre y plomo. Entonces estamos hablando que era una ciudad bastante avanzada. Ahora, la religión cananea, encontré que los habitantes pues eran inmorales porque ofrecían sacrificios de niños. Las sacerdotisas eran prostitutas del templo, los sodomitas eran prostitutos del templo. El dios que se tenía ahí era Baal como dios, y su esposa Astarte, que era la diosa. Entonces adoraban estos dioses, hacían cultos paganos, asesinaban a sus hijos primogénitos para dárselos a sacrificio para esos dioses. Y encontraron un hallazgo arqueológico donde reveló una serie de frascos que contenían restos de niños y niñas recién nacidos que habían sido sacrificados para Baal. Entonces era una cultura, su religión era así, pagana. Ahora, propiamente de todo el libro de Josué vamos a ver que se va a dividir en 4 partes. En la primera parte, que son los preparativos para la conquista, que son el capítulo 1 al 5, después viene la conquista, que duró alrededor de 7 años, que son de los capítulos 7 al 12, y después viene el asentamiento de la tierra y la repartición de la tierra, que son como otros 25 años, que son de los capítulos 13 al 21, y la consagración del pueblo y muerte de Josué, que ya son los capítulos 22 al 24. Entonces, más o menos la estructura de todo el libro de Josué. Y bueno, ahora sí, vamos a dar lectura de uno en uno en Josué capítulo 1. Sebastián. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie,
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, serán vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasar por el medio y mandar al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuese rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que les mandé, que muera solamente que te esfuerces y seas valiente. Gracias. Bueno, vemos en el versículo 1 que dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces, primero aquí empieza que Jehová le está hablando a Josué, pero ¿quién es Josué? Dice en este versículo que era hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Esto lo vamos a ver en Números 13:8, donde dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Originalmente el nombre de Josué era Oseas, y Moisés le cambia el nombre a Josué. Exactamente no encontré donde diga en qué momento se le cambia, solo encontré esto en Números 13:16, que dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces ahí es cuando le cambia el nombre a Oseas, a Josué. Y si recordamos en Génesis cómo se van cambiando los nombres cuando ya es como que otro nivel de espiritual, otro nivel de fe, otro nivel, cuando Dios nos cambia a otro nivel, hay un cambio de nombre, excepto los que Dios pone el nombre, en el caso por ejemplo de Isaac, ¿no? Que fue, el nombre se lo dio directamente Dios. Ahora, ¿qué también dice en este versículo? Que él era también servidor de Moisés. Esto lo vemos en Éxodo 33:11.
dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces aquí nos está diciendo el joven Josué, hijo de Nun, su servidor. Entonces Josué era servidor de Moisés. Esto también lo vemos en Deuteronomio 34:9, donde dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora, Josué había sido nombrado comandante por Moisés cuando fue la lucha contra los amalequitas, poco después de que el pueblo de Israel había sido liberado de los egipcios. Entonces Josué era un comandante. Entonces estamos hablando que su carácter era un carácter pues fuerte, ¿no? De comandante. Josué también fue quien subió con Moisés al monte Sinaí cuando Dios le entrega las tablas de piedra con la ley y los mandamientos. Esto lo vemos en Éxodo 24 de 12 al 13, donde dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Entonces Josué acompañó a Moisés cuando subió al monte, y también fue espía en la tierra prometida. Moisés envió a 12 hombres a espiar la tierra prometida, entre los que estaba Josué, y 40 días más tarde los únicos que traen noticias buenas es Josué y Caleb, que fueron como los representantes de la tribu de Efraín. Entonces estamos viendo que Josué era como el discípulo de Moisés. Estaba muy apegado a él, y ahora Josué es nombrado Dios lo escoge para que ahora lleve a su pueblo a la tierra prometida. Ahora, el significado de Josué es Yahvé es salvación o Yahvé salva. Y hay unas variantes del nombre de Josué que es Yeshua o Jehoshua y Yeshua. Y Yeshua, ¿qué significa? Jesús. Entonces, lo que estábamos viendo en Juan 5:39, 49, ¿verdad? Donde dice que la ley de Moisés habla de Jesús, aquí lo vamos a ir constatando, porque Josué es una representación de Jesús en el Antiguo Testamento. Y aquí, bueno, Josué lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida, y Jesús nos lleva a nosotros a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? La vida eterna, ¿no? Es así como que la comparativa. Y bueno, pasamos al versículo 2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces le dice, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué representa esto? Moisés representa la ley, toda la ley, pero la ley por sí misma no nos salva. ¿Qué necesitábamos? Que viniera Jesús a salvarnos. ¿Y qué quiere decir el nombre de Josué? Jesús, o Yahvé salva. Entonces, aquí Josué es el Salvador. Es lo que encontré. Y bueno, dice después, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, esta tierra Dios ya la había dado a los israelitas en un pacto. Lo vamos a recordar en Génesis 17:8, donde dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. También en Deuteronomio 30:20 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Entonces, esta tierra de la que está hablando es una tierra que es toda la zona de Canaán, que ya había sido prometida desde Abraham, desde el inicio.
Y después dice el versículo 3 y 4. ¿Alguien me apoya a leerlos? 3 y Yo he 4. entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Es un territorio enorme. Y aquí les está diciendo todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En Deuteronomio 11:24 dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Entonces la tierra prometida ya había sido entregada desde Abraham, pero el pueblo de Israel nunca había tomado posesión de la tierra. En este capítulo, la palabra clave o la frase clave o el tema central es la posesión, que lo tengo pero no lo poseo. O sea, ya está prometida pero no la poseo. Entonces, desde Deuteronomio existe una lucha por poseerla. Es decir, que nosotros, ¿qué nos está diciendo Dios también? Que nosotros tenemos que pelear, porque todo lo que pasa el pueblo de Israel es una lucha por poseer la tierra. Entonces, la reflexión que podemos sacar es que hay que luchar por poseer esa tierra prometida que nos tiene Jesús. Y aquí representa también lo que es el esfuerzo. Veíamos ayer en el resumen que de todos los milagros que fue haciendo Jesús en el Evangelio de Juan, en todos había un esfuerzo por parte de la persona al que le iba a hacer el milagro. O sea, el milagro solito no pasaba, sino que esperaba que la otra persona hiciera un esfuerzo, es decir, que Jesús activaba la fe para que se esforzaran y entonces ocurría el milagro, no antes. Entonces, aquí es algo similar, que ¿cómo están activando la fe? Pues que tenemos que luchar por esa tierra prometida. Y esto es una comparativa, lo vamos a ver en Efesios 1:3. Dice que somos bendecidos con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿tomo posesión de las bendiciones espirituales que dice aquí en este versículo, que ya me pertenecen? O sea, ya están, pero no tomo posesión. Y esto me acuerdo de hace tiempo, escuché una historia de un niño que vivía en la calle y después ya como que lo canalizan para que sea adoptado, entonces lo empiezan a adoptar distintas familias, pero el niño se escapa. Siempre se está escapando el niño, nunca está como que no se queda en una casa. Hasta que llega con una familia y ya pues le dicen, quédate aquí, ya te adoptamos, eres nuestro hijo y demás. Pero el niñito tenía una tendencia a que esa familia ya se le iba, o sea, ya no iba a estar con ellos o porque sentía que no lo querían y demás. Entonces el niño tenía una maletita donde guardaba comida, por cualquier cosa. Guardaba un poquito de ropa, pero principalmente comida. Entonces los papás veían y decían, no, es que tú ya vives aquí, tú eres nuestro hijo. Y ya, deshacían la maleta con la comida y otra vez el niñito volvía a almacenar comida por cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasaba con este niño? Que él ya poseía, bueno, él ya tenía esa tierra prometida, ya tenía el hogar, la seguridad, tenía papás, tenía familia, pero no quería tomar posesión de esa seguridad, de esa familia. Entonces, esto es algo así, que nosotros reflexionemos si ya nosotros somos conscientes que lo tenemos y que no hemos tomado posesión. Y si somos como ese niño que estamos como que almacenando comida por cualquier cosa. O si de verdad ya me siento merecedora y totalmente sabedora que ese es mi hogar, que Jesús es mi hogar, que es mi seguridad y que es mi todo. Entonces, nada más así como para tener esa reflexión. Y este versículo también nos habla de defender lo que es nuestro, de la propiedad privada. Esto lo vimos en Juan cuando Jesús entra al templo y están haciendo el mercado. ¿Y qué pasa con Jesús? Que se molesta y empieza a tirar todo. ¿Qué está haciendo Jesús? Está defendiendo la propiedad privada del Padre. Entonces es esta parte de que nosotros tenemos que luchar por tener esa propiedad privada que ya la tenemos, que ya nos pertenece, pero que probablemente no hemos tomado posesión, o tal vez sí, es nada más la reflexión.
Después dice en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces es un versículo muy bonito porque eso nos lo está diciendo también a nosotros. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Moisés eso ya se lo había dicho a Josué en Deuteronomio 31, del 7 al 8. Dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová te va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni intimes. Entonces, ¿qué le está diciendo? Bueno, eso ya se lo había dicho Moisés, pero ahorita se le está diciendo directamente Dios a Josué. Entonces, ¿qué le está diciendo en este versículo? Primero, que nadie va a ser capaz de enfrentarse a él y vencerlo. Otra, que no, o sea, eso va a pasar no porque Josué sea tan capaz o tenga todas las fuerzas, sino porque Dios está con él. O sea, va a ser por las fuerzas de Dios, no por las fuerzas de Josué. Y pues igual nosotros, ¿no? Nosotros hacemos las cosas no por nuestras propias fuerzas, sino porque Jesús nos hace victoriosos y por Él tenemos esa victoria. Y aquí también algo muy, muy bonito, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. O sea, nos está diciendo que no va a ser hoy ni mañana, sino que va a ser todos los días. ¿Y qué más nos está diciendo este versículo? Que pues no, realmente no importa el tamaño del reto, del problema, de nada. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y Dios es el Todopoderoso y no hay nadie mayor que Él. Entonces, cualquier problema que se venga, pues no es nada. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y ahora vamos a leer los versículos 6, 7 y 9. ¿Alguien me apoya a leerlos, por favor? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias. Estos 3 versículos, ¿de qué nos están hablando? De esforzarnos y ser valientes. Más adelante, de hecho es en el último se vuelve a repetir, pero estos 3 es cuando Dios se lo está diciendo a Josué directo. Ahora, ¿qué significa ser valiente? Por definición de la Real Academia Española dice, dicho de una persona capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita. Entonces, es algo arriesgado, me da miedo, pero aún así lo hago, es esa valentía, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Que Josué está siendo, pues no aventado, sino un empujón, porque el Dios lo eligió a que tuviera esa nueva misión de llevar al pueblo a la tierra prometida. Entonces, a veces nosotros igual vamos a tener esas situaciones en las que nos van a empujar, vamos a tener duda, temor o miedo, pero aún así, pues nos está diciendo aquí Dios que nos esforcemos y seamos valientes. Aquí la pregunta es, ¿cuál es mi reacción frente a una situación de temor o miedo? ¿Qué es lo que yo hago? Y acabamos de ver en el Evangelio de Juan, ¿ustedes qué dicen? ¿Jesús fue valiente? En todo momento fue valiente, porque hubo muchas situaciones en las que ya iban tras de él y pues no creo que haya sido así como poquita gente, ¿verdad? Entonces, y además porque Él dio su vida para ofrecernos la vida eterna, Él nos salvó, entonces Él fue valiente todo el tiempo. Ahora vámonos a 2 de Timoteo 1:7. Y alguien más si me va buscando, Romanos 8:15.
Segunda de Timoteo 1:7 y Romanos 8:15. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias. Romanos, ¿alguien lo tiene? Romanos 8:5 8:15. al 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Dice segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, hay que ser valiente. ¿Por qué? Por esto, nada más, porque nos lo está diciendo la palabra. También, Recuérdame la cita, la anterior, ¿sí? segunda de Timoteo 1:7 y Romanos 8:15. Ahora, esto, Pablo igual lo dijo en Filipenses 4:13, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, aunque yo tenga ese temor, no, porque Cristo me fortalece. Igual si alguien busca Salmos 56:11 y alguien más busca Juan 10:10. Salmo 56. Sí, ay, sí. En Dios he confiado, no temeré. ¿Quién puede hacerme el hombre? Ujú. Y Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, amén. Entonces en Salmos dice, en Dios he confiado, no temeré. Ahí nos lo está, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre contra mí? Nada. ¿Por qué? Pues porque Dios está conmigo. Y en Juan 10:10, ¿a qué viene el ladrón? A hurtar, matar, destruir, a quitarnos esa paz, a darnos miedo también. Pero el que nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces esta parte de ser valientes, ¿por qué? Nos lo está diciendo la palabra, no nos dio espíritu de cobardía y Él está con nosotros. Ahora, en estos tres versículos, el 6, 7 y 9, vamos a ver que hay un grado de valentía. En el 6 dice, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? En el 7 dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y en el 9 dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. Si recordamos en Juan, Jesús nos estuvo hablando de grados en todo. Cuando vimos el capítulo 15 de la vid, ¿qué nos decía? Da fruto, más fruto y mucho fruto. Después nos dijo que nosotros éramos siervos, nos levantó a un nivel de discípulos y después nos levantó a un nivel de amigo. Entonces siempre nos va llevando, nos va incrementando ese nivel. Y aquí entonces estamos viendo que son los 3 niveles, bueno, es como 3 grados de valentía, ¿no? Porque hay de valientes a valientes. Pues hay un valiente que se avienta, pero hay un valiente que uno dice, ay, se fue como el Borras, ¿no? Y hasta uno lo sigue. Entonces hay grados de valentía, pero aquí lo que me llamó la atención fue el 3, que ya no le está diciendo esfuérzate y sé valiente, le está dando un mandato. Y es un mandato que nos está dando Dios a que nos esforcemos y seamos valientes. O sea, no nos está diciendo que chiquito si quieres, ¿no? Es un mandato. Entonces, y los mandatos de Dios se obedecen. Y después en el 7 dice, no te apartes de... No voy a leer todo. Dice, si alguien me lee el 7. Sí, solamente dice, muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni mucho ni mucho, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Gracias, amén. En este versículo 7, en esta parte donde dice,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces esto es una promesa. No te apartes de mí. ¿Por qué? Porque lo más importante soy yo. ¿Y cuál es uno de los, bueno, el principal mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y es el primero y el más importante, donde después se van a desprender todos. En Proverbios 5, 1-2 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Entonces esa parte de no te apartes de ni a diestra, siniestra, sino sigue conmigo. ¿Para qué? Para que tengamos esa sabiduría. Y ahora sí, ¿alguien me lee el versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues, igual este versículo es una promesa, es lo que nos está diciendo Dios, ¿no? Entonces, como líder, necesitaba tener pues la palabra de Dios en su boca y en su corazón. Nosotros cuando estudiamos la palabra, ¿de qué hablamos? Pues de la palabra. Ya es así como que algo que sale. Estás con alguien platicando y de repente ya estás hablando de la palabra, ¿no? Entonces, es eso. Y aquí le está diciendo, sino que de día y de noche meditarás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces ¿qué nos está diciendo aquí? Que hay que meditarla de día y de noche. Y en Juan, lo que vamos a ver en Juan 5:39, ahí nos dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ya nos los había estado diciendo en el Antiguo Testamento, y aquí Jesús nos lo vuelve a decir, ¿no? En el 5:39, que escudriñemos las escrituras. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es igual, es una promesa. Ahora vamos a leer del 10 al 15. ¿Quién me apoya, por favor? Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gadanitas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Gracias. ¿Qué está haciendo aquí Josué? Está haciendo valer la autoridad que Dios le dio, que ya le había otorgado. Entonces aquí la pregunta es igual para nosotros: si yo hago valer la autoridad como hijo de Dios, la autoridad que Jesús ya me dio, ¿la hago valer? Ahora aquí estamos viendo que Josué no se esperó. O sea, cuando muere Moisés, inmediatamente le habla a Dios, e inmediatamente Josué está actuando. O sea, enseguida toma el liderazgo que ya Dios le otorgó. Y aquí lo que está pasando es que Josué está preparando al pueblo. ¿Y qué está haciendo ahorita Josué? Que está activando la fe. ¿Cómo la está activando? Porque se está esforzando, está animando al pueblo.
Entonces, ¿y por qué? Pues porque fue un mandato directo de Dios, ¿no? Entonces, entiende la orden de Dios y la ejecuta. Ahora, vamos a ver de esto que nos está hablando estos versículos, vámonos a Deuteronomio 3, 18 al 20, y alguien más que me busque Números 32 del 1 al 5. Deuteronomio 3, 18 al 20 y Números 32 del 1 al 5. Amén. Sí. Yo os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vosotros, hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado. ¿Hasta qué número? Hasta el 20. Hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden, y ellos también, la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Gracias. ¿Alguien tiene números? 32, 1, 5. 32, números 32, del 1 al 5. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los principales de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleazer, Sebam, Nebón y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel. Es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Entonces, lo que estamos viendo aquí en estos versículos, que fueron del 10 al 15, nos está diciendo en el 12, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, en lo que acabamos de leer, iban todas las tribus. Y aquí nos está diciendo que le piden a Moisés que los dejen. Ellos tenían mucho ganado, los rubenitas y gaditas tenían mucho ganado, y les dicen: déjanos aquí porque es tierra de ganado y nosotros tenemos mucho ganado. Y se quedan. Pero aquí Josué ahora les está diciendo: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Entonces, igual ese reposo que nosotros tenemos en Jesús, y nos ha dado esta tierra. Entonces ellos se quedan ahí, pero ahora les está diciendo que sí tienen que cruzar. No todos, que nada más quienes tienen que cruzar. Todos los valientes y los fuertes. Las mujeres, los niños, el ganado se van a quedar de ese lado del Jordán, y los valientes y fuertes van a cruzar con ellos. Entonces, en Deuteronomio 3, 18, 20 y Números 32, 1, 5, es donde vemos eso. Ahora, en el 11, ¿qué es lo que está diciendo Josué al pueblo? Dice: pasar por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. Entonces aquí nuevamente estamos viendo la posesión, ya la van a poseer. También les está diciendo que se tienen que preparar. Entonces, ¿cómo nos preparamos nosotros? Cuando lo que estamos haciendo ahorita en las mañanas, ¿no? Cuando estamos escudriñando la palabra, es nuestra preparación. Porque les dicen: prepárense para, 3 días que van a pasar, preparaos comida. ¿Y cuál es la comida? La palabra de Dios, el pan, ¿no? Es el pan de vida, la palabra. Entonces esa es esa preparación. Ahora, les está diciendo que van a pasar al Jordán, van a pasar por el Jordán. Entonces, ese paso por el Jordán va a simbolizar un bautismo. La muerte, o sea, porque ellos están de este lado,
es la muerte, y cuando van a pasar va a ser la muerte y resurrección, que fue la muerte y resurrección de Jesús. Cuando me bautizo, ¿qué pasa? Muere el antiguo, mi antiguo yo, y entonces resucita, bueno, renace un nuevo yo, una nueva criatura. Entonces eso es lo que simboliza el paso por el Jordán. Y en el versículo 15, donde dice: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Este versículo, esta palabra que les está dando Josué, se viene a cumplir en mismo Josué capítulo 22. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero el capítulo 22 del 1 al 6, nada más como, no lo vamos a leer, pero como nada más referencia, ahí se cumple este versículo 15, cuando ya ellos ya pasaron el Jordán. Y bueno, ahora vamos a leer, si me apoya alguien, del 16 al 18. Entonces respondieron a Josué diciendo: haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Gracias. Ahora, ¿qué vemos en estos versículos? Que el pueblo de Israel ya está reconociendo a Josué como su nuevo líder, pero no sé si ustedes lo notan, pareciera como una especie de negociación, porque les está diciendo que ellos van a obedecer, siempre y cuando Dios esté contigo, o sea, con Josué. O sea, siempre y cuando Dios esté contigo, como lo estuvo con Moisés, vamos a obedecer. Y aparte les está diciendo, si alguien no cumpliere, que muera, ¿no? Y en el versículo 18 dice: solamente que te esfuerces y seas valiente. Ahora el pueblo se lo está demandando. Y ahora hay que considerar aquí que, bueno, esta generación es, digamos, la segunda generación que sale de Egipto. O sea, no son los primeritos, ya son los hijos. Bueno, y ellos, o sea, hay que tomar en cuenta que ellos no sufrieron lo que sus papás sufrieron. Sin embargo, ellos no conocen otra cosa que el desierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, igual lo que es el paso del desierto, pues igual es un tiempo de purificación para algo mejor, o a veces lo podemos tomar como un tiempo de prueba. Jesús fue tentado en el desierto, entonces ellos estuvieron 40 años en el desierto. Y aquí, bueno, lo último que también Dios les habla a través del pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo ahora le está demandando a Josué que se esfuerce y sea valiente. Y así termina el primer capítulo, que te esfuerces y seas valiente. Ahí terminamos. ¿Hay comentarios? Qué capítulo tan padre, ¿no? Tan interesante, me se me hace muy interesante este capítulo. Y mira, yo pongo unas notas que voy a compartirles, donde digo que toda bendición requiere un esfuerzo humano, ¿verdad? Sí. Toda bendición requiere un esfuerzo humano, y que incluso para alcanzar nuestros milagros también necesitamos esforzarnos, por supuesto con oración de fe, creyendo con certeza, esperando y con convicción. Y luego estas tres expresiones que Dios le hace a él, y de ahí las tomamos todos. Siempre hacemos referencia a Josué para decir que el Señor nos anima a que nos esforcemos, seamos valientes, y luego seamos muy valientes, y luego mira que te mando que te esfuerces, y aparte agrega, no temas ni desmayes. Sí. Entonces es cierto que el Señor nos manda esto, y nos da esas otras referencias, como dices, porque no nos ha dado espíritu de cobardía. En fin, entonces creo que el Señor nos está diciendo, ¿quieres un milagro? ¿Quieres una bendición? Tú también tienes, pues, como si tuviéramos que dar saltos también de esfuerzos para alcanzarlos, porque el Señor los va a bajar hasta cierta distancia, y la otra distancia nos corresponde a nosotros hacer ese esfuerzo. Así es. Gracias, Laurita. ¿Alguien más? El nuevo trabajo de Josué
pues era llevar adelante 2 millones de personas a una tierra que no conocían y que tenían que conquistarla. Entonces, por eso Dios le dice, esfuérzate. Así nosotros también en nuestra vida, cuando pues tenemos algún plan, algún proyecto, pues siempre estamos, ¿no? Dios mío, ayúdanos, danos. Y pues también tenemos que poner mucho esfuerzo en eso. Si Él llevó a 2 millones de gente a conocer la tierra prometida, pues nosotros más, ¿por qué? Porque estamos con Él. Es nuestro Padre Abba. Así es. Bueno, esto que dice que esfuérzate y sé valiente, son 2 condiciones o 2 mandatos de Dios. Esfuérzate para cuidar de hacer todo lo que pone la ley. O sea, le pide que haga. Y la otra es que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Las 2 cosas de la ley le dice, cuídate de guardar la palabra. Y acá le dice, y que no te apartes de tu boca la palabra, ¿no? Yo quisiera darme otro comentario para ya no estar ahí. Dice que como ellos los regresa el Señor, les da la tierra prometida, ¿no? Pasando el Jordán. Pero fíjate qué bonito está aquí donde le dicen el 15, la tierra que Jehová tu Dios les da, y después volveréis ustedes a la tierra de vuestra herencia, hablaste de la herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado este lado del Jordán, este lado del Jordán, hasta de donde nace el sol, y el sol sale por el oriente, y el oriente salió la estrella que anunció que había nacido el Salvador del Rey. Entonces, ¿cómo lo lleva al oriente? Dice así, aquí dice, donde nace el sol y entraréis en posesión de ella. A mí me gustó mucho eso, ver lo del sol, y la tercer comentario ya me cayó, dice en Éxodo 33, 11 que leíste, dice, nunca se apartaba Josué en medio del tabernáculo, y en medio del tabernáculo era el lugar santo, y pertenece a la oración, a la búsqueda de la palabra, y Josué era lleno del Espíritu desde antes de que lo pusieran por líder, porque dice que él nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Sí. En Éxodo 33, 11, tuve la cita que también. Sí. Bueno, es sí. O sea, ¿cómo le da la orden? Dios es una orden, ¿no? Pero también me recuerda a Nehemías, cuando estaban construyendo el templo, que estaba con la ley, pero también estaban trabajando, ¿no? Y aquí dice en el 7, ¿no? La ley que nunca se separe de ti. Pero por otro lado, en el 14 dice, sean valientes y vayan armados, se van a pasar armados. Entonces es una forma de decir, sí, haz lo que tú sabes hacer, haz lo que de acuerdo a tus condiciones puedes hacer, pero siempre tienes que estar respaldado con la palabra. Exacto. Cierto, recuerdo Nehemías y así lo dice, ¿no? Que estaba con una mano con la espada y con la otra mano la palabra. Entonces es con los así. Yo creo que las 3 palabras, o sea, los 3 versículos que impactan más. El hombre tiene temor, por eso Dios le dice, esfuérzate, sé valiente, en la primera, así suavecito. Esfuérzate y sé muy valiente, aviéntate, debes de ir, esfuérzate. Pero cuando el hombre tiene temor y dice, no es que a lo mejor, y es que tiene duda, le dice el Señor, no, le habla un poco molesto, por ser que se debe de esforzar, pero no lo entiende. Pero cuando le dice, mira que te mando, es una orden de autoridad, con la palabra más elevada, para que vaya. Y luego el versículo 8 dice, nunca se apartará este libro de la ley. Eso nos lleva a nosotros como varones y mujeres, para que nunca se aparte el libro, la palabra, que estemos escudriñándola y que se haga verdaderamente carne en nosotros. Pero esas 3 palabras es un impacto de Josué 1, 5 al 9. Sí.
pareciera que ahí se resume todo, ¿no? En esfuérzate y sé valiente. Ahora, en esta valentía, en el esforzarnos y aventarnos, ¿qué personajes ahora en los evangelios fueron así? ¿Qué personajes fueron valientes? Obviamente, además de Jesús. Pablo. ¿Quién más? David también fue valiente. David también. En el Antiguo. En el Nuevo, otro. Pedro. ¿Se acuerdan igual de Esteban? Esteban. Que de hecho igual lo mataron, ¿no? Así ya. Y esto, aquí también, no sé, ¿ustedes han pasado por una situación en la que tengan que ser valientes? ¿Y cómo se sintieron? Al inicio tal vez con el miedo, ¿no? Porque, como dice Juanito, ¿sabe? Pues somos humanos. Y me acuerdo, Laurita una vez nos dijo que el miedo es una emoción del ser humano que nos hace reaccionar. No sabemos cómo, porque podemos reaccionar de una manera para salvar nuestra vida, como lo hizo Pedro. Pedro tuvo miedo y negó a Jesús, ¿no? Tal vez por ese miedo, no sabemos. Pero tal vez el miedo también nos puede hacernos reaccionar y te avientas como lo hacía Pablo. Entonces el miedo nos puede hacer tomar decisiones de distinta forma, ¿no? Entonces de aquí es lo importante. ¿Qué hago yo cuando tengo miedo? Y si ahora yo conozco la palabra, pues Jesús también nos dijo, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Y ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿La valentía también se contagia? Sí. Sí, Juanita. Bueno, ahí yo quiero comentar algo aquí del 15. Dice, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también poseen la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia. O sea, yo aquí entiendo que nosotros, aunque ya tenemos la herencia, debemos de ayudar a los hermanos, o sea, salir afuera. ¿Salir afuera para qué? Para hablar de la palabra de Dios y dice, regresa a tu herencia. O sea, tenemos que también esforzarnos, tenemos que ayudar, tenemos que ser valientes. ¿En qué? En el terreno enemigo. En el mundo. Sí. Y cumplir la gran comisión, ¿no? Que al final del día es ese versículo, exactamente, de salir a compartir y cumplir la gran comisión y regresar a nuestra tierra. Y armados, ¿no? Como dicen. Sí, porque aquí no salieron así, sí, salieron armados. Si no nos van a dar con la armadura de Cristo. Y Angie, ¿qué en más? ese mismo capítulo, en ese mismo verso 15, veo que el Señor nos invita a que vayamos a poseer la tierra y lo que Él nos ha dado. Y la escritura pues está llena de promesas que Él ya nos ha dado. Y luego adelante dice que es vuestra herencia, y la herencia está escrita en un testamento, y esto es un testamento, ¿verdad? Sí. Entonces también el Señor nos está diciendo, conozcan, lean, vean y posean todas las promesas que hoy están escritas aquí, porque esta es mi herencia para ustedes. Sí. Entonces creo que también lo podemos llevar perfectamente a la palabra que tiene que ver con lo que ha estado diciendo, de esforzarnos y poner por obra y de no apartarnos nunca de esta palabra, de esta ley. Y yo celebro que al menos nosotros estamos interesados en hacerlo, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, un punto así bien interesante, ¿no? Que este es el testamento. ¿Y cómo voy a saber de qué tengo yo la herencia si no leo el testamento, ¿no? Exactamente. ¿Y qué más pueden? También aquí, la parte de, como decía Laurita, ¿no? De tomar posesión. Eso yo creo que es también una parte importante, porque si bien es cierto que ya se los había dado, no habían tomado posesiones por un lado, pero también les dice vayan armados. ¿Por qué? Porque posiblemente esas tierras estaban ocupadas. Sí. Sí. Entonces aquí también Dios cómo protege la propiedad privada. No está diciendo, ay pobrecito, ya están ellos ahí, déjenselos. No, vayan y reclamen lo que es tuyo. Ayuden.
ellos van, o sea, si se encuentran otros cananeos, lo que sea ahí, los van a quitar. Y van a pelear. Y lo van a reclamar, ¿por qué? Porque ya es suyo. Y entonces esa parte de como Dios nos dice, sé celoso de lo que yo te doy. Sí. O sea, cuídalo y lucha. El celo. El celo. ¿No? Jesús tenía, cuando llega al templo y ve que están haciendo mercado, ¿qué tenía Jesús? Era el celo. Y ahí se viene a cumplir la escritura, ¿no? Que dice, tiene celo de la casa de Dios. Igual hay una parte, no recuerdo dónde, cuando Pablo, que igual ve mucha idolatría y entonces enciende ese celo también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues están idolatrando otros dioses. Sí. Un versículo está en Génesis 28:15, dice, he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije. Ya había hecho Dios el pacto perpetuo, dice la palabra, ¿no? Era un pacto perpetuo de esa tierra y nunca los iba a dejar. Exactamente. Ahora, esta parte que mencionan de la propiedad privada, de proteger, ¿cuál sería ahorita nuestra propiedad privada, además de nuestro cuerpo? Nuestro corazón. Yo creo que nos habla espiritualmente, que tenemos que pelear, nosotros somos guerreros. Tenemos que salir a pelear. ¿Por qué? Por la gente que Dios dice, esta es mi gente, ve y sácala de ahí y tráetela, porque es mi gente. Dios, como dicen, que Dios te escoge desde el vientre de tu madre. Entonces, por ejemplo, ¿quién me trajo aquí? Pues la persona que me habló de Dios. Y ella fue una guerrera, que peleó Para que tú estuvieras, para acercarte. Para que yo esté aquí. Bueno, así Sí. creo yo que es este versículo 15. Sí. Nos habla de tres cosas, como lo decía Juanita, pero aquí nos habla de territorio, nos habla de personal, en lo espiritual y físico, y nos habla de ir a rescatar. O sea, que se entienda que nosotros tenemos que ir, no porque tengamos el territorio ya establecido, tenemos que pelear la lucha. La lucha no es mía, sino la de Dios. Exactamente, sí. Pues salir a luchar y rescatar a esas personas. Y en esa protección de mi propiedad privada, es espiritual, la física. También estamos hablando de nosotros como personas, pero en el rescate también. Y creo que es un tema que ahorita empieza, o ya se venía empezando desde hace algunos años. La parte igual de proteger esa propiedad privada que es mi familia, ¿por donde se empieza siempre en la escritura? Tú y tu casa, ¿no? Dice la escritura, sean salvos tú y tu casa. Entonces esa propiedad privada es mi familia, yo, mis hermanos, mis papás, o sea, con los primeritos que a veces que tenemos que salir a rescatar, es ese círculo cercano, ¿no? Y después pues nos vamos. Además, o a veces no pasa, ¿no? A veces el tiempo de Dios es perfecto, y igual con la familia no, se empieza de inicio, pero empezamos, por ejemplo, cuando vamos a los centros o salimos simplemente a la calle, ¿no? Y igual en esa propiedad privada lo tomo en esta parte de cuidar a tu familia, de lo que están viendo los niños, o lo que nosotros como padres permitimos que otra persona les dé información, ¿no? Ahorita que se está escuchando mucho todo lo del género, que hay una campaña, bueno, está un poco fuerte, ¿no? Que dice, con mis hijos no te metas, ¿no? Pero pues es real. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere educar a nuestros hijos? Digamos, por así decirlo, el Estado o yo con los valores cristianos. Entonces igual esa parte de cuidar esa propiedad privada que ya tenemos, que es nuestra familia, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? A mí me gustó esta parte que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá
las vivió en carne propia al lado de Moisés. Entonces, cuando él entendió ese propósito de escudriñar las escrituras, él estaba viviendo en carne propia lo que estaba viviendo al lado de Moisés, y sobre todo tomarse de esas promesas y caminar conforme a los mandamientos y estatutos que Dios nos está rigiendo. Entonces, para que nuestra vida pueda ser una vida prosperada, nosotros tenemos que tomarnos de estas promesas y declarar, en decirle, confío y voy tomado de tu mano, Señor. Todo lo que yo haga y emprenda, voy contigo. Y es lo que de esta manera podemos ver que Josué las creyó y las tomó y las atesoró en su corazón, porque yo creo que más adelante viene esa parte de decir, donde quiera que vayas, escríbelas, donde quiera que estés, léelas, recuérdalas. Y es lo que él tomó eso, porque sí tenía miedo, como todo ser humano tenemos miedo a enfrentarnos al enemigo o a lo desconocido, pero si Dios está de nuestro lado, vamos de gane. Entonces a mí me parece hermoso porque Dios de una y de otra manera le dice, esfuérzate, vuelves a caer, pero levántate y sigue. Entonces aquí vemos la responsabilidad que Josué tuvo en decir, ¿por qué yo no? Como diciendo, ¿y yo por qué? Pero pues él en su corazón tenía ese celo de decir, lo haremos y tomaremos esto que Dios nos lo ha dado. Dices algo interesante, que tomó posesión de la promesa, ¿no? De lo que le está diciendo Dios. Entonces aquí es nuevamente, yo tomo posesión ya de las promesas que Dios me da. Es igual la pregunta, ¿no? Porque sí, seguramente tuvo miedo cuando le dan el cargo de la responsabilidad, todo, pero hace posesión. Entonces este capítulo es de la posesión de la tierra o la posesión de las promesas que Él ya nos está dando, ¿no? Sí. Yo creo que esfuérzate a hacer más de lo que tú puedes hacer. Darlo todo. Más, ¿no? O sea, yo puedo salir aquí nada más, pero me tengo que esforzar a salir más allá. Entonces, es lo que Dios nos está diciendo. Da más de lo que puedes dar. Ese es el esforzarnos. Exactamente. Y lo que veíamos de los grados, ¿no? Puedes tener un esfuerzo al venir hoy a estudiar y ya. Pero hay que dar más. Ya vine, entonces ¿qué voy a hacer más? Pues voy a salir a compartir la palabra. ¿Y cuál es el más? Pues no sé, o sea, irte, por ejemplo, los misioneros, ¿no? Que tienen ya ese llamado, ¿no? Entonces siempre son como que los grados o los niveles que Dios nos va llevando. Sí. En un estudio de sábado, el pastor compartió que precisamente este versículo 8, el capítulo 1, es la clave del éxito. Así lo expresó. Pues sí, porque sí, dice, medítala para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es una promesa muy, muy grande, ¿no? Y muy explícita, que hay que hacer. No es así como que le tengamos que adivinar o sacarle, ¿qué nos querrá decir? No, o sea, nos los está diciendo muy claro. Muy claro, sí. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Pues quizás lo último que haría es que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Y creo que nosotros cuando detectamos que hay sabiduría en alguien, lo seguimos y lo nombramos nuestro líder. Entonces, es muy importante que incluso nosotros hablemos con el Señor y nos dé un espíritu de sabiduría. Otro, que paguemos el precio como él, que estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Sí. Estaba en casa de oración, oía, leía, estudiaba, oraba, para ser lleno del espíritu de sabiduría, y entonces el Señor ya nos dará tareas grandes. Sí. Así es la vida. Son retos que Dios nos pone. Para recibir hay que esforzarnos, para recibir lo que queremos. Me vuelvo a decir una y otra vez, esfuérzate. Sí, porque igual en la medida nos va dando más, ¿no? Yo mi último comentario sería este. Dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que se esfuerce y se haga bien.
muerte Física. física, sino es una muerte espiritual. Espiritual. Exacto. Sí. Gracias, Juanita. Ok, ¿alguien más? Ahora, bueno, terminamos este capítulo. Vamos a dar gracias. Gracias, Padre. Tú que eres misericordioso, eres bueno, eres justo, eres el Todopoderoso. Padre, gracias por este tiempo que estamos escudriñando tu palabra. Gracias porque nos has dado promesas y nosotros tomamos posesión de ellas como tus hijos, Padre. Gracias porque nos permites, porque nos das esa voluntad de escudriñar tu palabra y porque estamos siendo obedientes a lo que a los mandatos que tú nos has dado, Padre. Gracias por estar con nosotros, gracias porque nos has dado revelación con esta palabra en nuestra vida, Padre. Gracias te damos a ti y bendícenos, Padre. Gracias por este tiempo, te lo agradecemos, a ti sea toda la gloria, la alabanza, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.